Bienvenidos amigos a el resumen de la etapa número 3 de la Vuelta Algarve 2024. Hoy con salida desde la Villa Real de San Antonio y llegada en Tavira. Los corredores se enfrentarían a 192.2 kilómetros. Veíamos en pantalla al señor Daniel Felipe Martínez, líder de esa clasificación general, el colombiano del Bora Hasgroja, que ayer hizo una excelente etapa y enfrentándose a un grande, a Renko Benepul. Pues hoy veíamos la salida neutralizada que los llevaría a una etapa que en el libro de ruta estaba marcada como predecible para el sprint, pero mucha atención porque tuvimos una fuga que nos dio bastante ilusión y les adelanto, con presencia latinoamericana. Así que bienvenidos a el resumen. Así sería la altimetría con 2 premios de montaña y un sprint con bonificación especial. Así sería la planimetría y es el primer premio de montaña, la Alcaria, un premio de tercera, y el Fosfato, un premio de tercera categoría también, mientras que así sería ese último kilómetro. Situación de carrera que nos había dejado allí hasta 8 hombres que habían intentado una fuga de esos primeros kilómetros que se forman, pero ¿de quién estaríamos hablando? Sería del argentino Germán Nicolás Tibani, que se había escapado allí en esa cabeza de carrera, pues ganándole esa primera posición a sus compañeros, y pues ahí veíamos como Tibani pasaba primero 4 puntos para la montaña. En cabeza de carrera, Federico Figueiredo, Raúl Rota, Carlos Salguero, Alonso Blalio, Germán Tibani, el argentino. También estaría Antonio Ferrera y Francisco Moraes. De los 8 solo sobrevivían 7 a este pelotón que estaba totalmente lanzado. Tenían una ventaja de hasta 1 minuto con 47 segundos, donde ese pelotón estaba siendo comandado por el Education, también por el Intermarché. Teníamos para el Bora cuidando a su líder, a Dani Martínez, el colombiano. Pero mucha atención porque se nos había quedado un poco el corredor identificado con el dorsal número 67, es Geraint Thomas de Ineos Grenadiers. Un grupo allí más de corredores que se habían quedado un poco, y también mucha atención a lo que ocurrió ahí atrás en la pantalla. Una caída que hoy fue un desastre total, y en especial para un líder de equipo que desde el Education. Así es amigos, Education Easy Post. Ahí vemos cómo se nos han ido hasta 2 corredores en el piso, otros más que se pararon rápidamente, pero ellos 2 quedaron muy afectados. Sería Rui Costa y también Martin van der Berg. Ahí estaban los médicos atendiendo a estos corredores. Desafortunada caída. Ahí veíamos cómo se había reventado un poco el labio, y Rui Costa, amigos, ahí lo vemos, que tiene que abandonar, al parecer una fractura en la clavícula derecha. Así que cosa complicada para el corredor. Pronta recuperación, mientras que Martin van der Berg, otro de los que se había visto caído, pues después del chequeo médico tiene que hacer un gran trabajo y continuar en competencia. Ahí vemos el Bora como está tirando para alcanzar a estos hombres en cabeza de carrera. Otro de los que se había quedado a raíz de la caída era Tim Arensman de Ineos, mientras que ahora aquí adelante en el segundo premio montaña del día, así es, el argentino Germán Nicolás Tibani se vuelve a puntear esa primera posición. Excelente para él. Solo quedan Federico Figueiredo, Carlos Salgueiro y Germán Tibani, los 3 únicos supervivientes que prácticamente se escaparon en esos primeros 2 kilómetros de la jornada. Así que espectacular para ellos, el pelotón totalmente lanzadísimo. La ventaja les ha caído hasta 51 segundos a falta de 27 kilómetros, cuando vamos a ver aquí los hombres en cabeza de carrera pasando por una población donde la carretera un poco adoquinada, pues ya van a ser entonces neutralizados. Ahí los veíamos como el pelotón principal ya los tiene a la vista, no se quieren dejar vencer, pero sería uno que había tratado de escaparse, que era Carlos Salgueiro. Ahí lo vemos ya como es neutralizado por el pelotón principal. Y ahora sí amigos, nos vamos a ir a las emociones de los últimos kilómetros. También quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis. Para participar solamente debes darle un like a este video, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario. Para mayor información, en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso. Continuamos con el resumen.
Y se viene la emoción final, últimos kilómetros, mucha atención, los trenes de la velocidad están totalmente lanzados, las máquinas que tienen en esas piernas están totalmente a todo dar, último kilómetro y ahí se presenta una caída con un corredor, se nos fue al piso en esa curva a la derecha, pero eso ya está totalmente lanzado. Se empiezan a posicionar trenes de la velocidad. ¿De qué equipos? Del UAE, del Tudor, del Intermarché, del 1X, del Education, del Team Visma también. Mucha atención, que lo había intentado allí lanzando corredor del Intermarché. Ahí veíamos a Gerben Tyson, pero por este centro de sus pantallas, mire, en el casco de Red Bull, el señor Wout van Aert se empieza a posicionar allí detrás de los corredores del Tudor. Cuando va a lanzar el ataque Wout van Aert, aquí por la parte izquierda de sus pantallas, Wout van Aert, sí señores, gana Wout van Aert del Team Visma. Lisa Bike allí pasa primero, consiguiendo su primera victoria de temporada, espectacular para el señor Wout van Aert, el belga del Team Visma. Mire esa remontada que hizo espectacular y ese golpe de riñón dándole una espectacular victoria encima de Rui Oliveira y de Marius Mayhofer. Espectacular lo conseguido, amigos, espectacular para él, para el señor Wout van Aert. Vamos a ver la clasificación de etapa, pero antes mostrarles la ficha técnica de Wout van Aert, que tiene 29 años. Nació en Herentals, Bélgica, el 15 de septiembre de 1994, pesa 78 kilogramos, 1 metro con 90 centímetros, profesional desde el 2013 y consigue su victoria número 45. Esta es su primera victoria en la temporada 2024, espectacular para él. Lo hizo el señor Wout van Aert con un tiempo de 4 horas 50 minutos y 57 segundos. El mismo tiempo que tendrían ese top 10, cerrando con Santiago Mesa, el colombiano, espectacular, el del EFAPEL, allí siendo el mejor latinoamericano del día. Vamos a ver otras clasificaciones, como la del señor Leángel Rubén Linares, corredor venezolano, posición 21 a 15 segundos. También íbamos a tener a Francisco Joel Peñuela, venezolano, posición 33 a 35 segundos. Luego también íbamos a tener a Carlos Iván Oyarzún, posición 47, también a 15 segundos. Allí teníamos a Abner González, posición 60 a 48 segundos. Posición también para Sergio Higuita, que sería en la etapa, posición 74. Luego vamos a ver a otros como Daniel Felipe Martínez, posición 91, allí entrando con ese grupo, con Sepp Kuss, con Isaac del Toro, posición 99, también con Renko Benepul, todos ellos entrando allí, así que sin modificaciones en esa clasificación general. Tomás Conte, posición 155, Germán Nicolás Tibani, posición 156. Amigos, una etapa muy bonita que nos deja entonces esa clasificación general con Daniel Felipe Martínez, que sigue siendo el líder del Bora-Hansgrohe a 4 segundos, Renko, y tercero Sepp Kuss a 12 segundos, Sergio Higuita es cuarto, quinto Tratnik, Pidcock subió una posición, el de Lineos se ubica a 18 segundos, Wout van Aert con esta victoria sí modifica en su posición, sube 7 posiciones, se ubica a 22 segundos, el Team Visma, octavo Team Aresman, noveno Mikel Landa y décimo Cristian Scaroni, que no modifican sus posiciones. Así cierra ese top 10 de la clasificación general, y al término de hacer este resumen solo tenía hasta la posición número 15 de la clasificación general con el señor Ben Hindley, el irlandés del Education Easy Post, que hasta ahí teníamos esa clasificación. Los puntos: Gerben Tyson, la montaña Daniel Felipe Martínez. Mañana es una prueba de contrarreloj individual de 22 kilómetros con salida y llegada en Albufeira. Así será el recorrido, con 2 puntos de cronometraje intermedios. Así que pendientes, porque mañana tenemos una etapa muy buena donde vamos a ver a Renko Benepul, máximo favorito, pero también con un Filippo Ganna y otros máximos exponentes, y un Daniel Felipe Martínez, campeón nacional de crono colombiano. Así que vamos a ver qué ocurre y en su defensa del título que vamos a ver mañana. Nos vemos en una próxima ocasión. Mi nombre es William Porras y desde Colombia ha sido un gusto haberte informado. Chao, chao.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar.